con, con nuestro encuentro de Sábados para Conectar. Para los que no me conocen, ya muchos me conocen, pero me llamo Alan y arranqué con esta idea de hacer estos encuentros mientras dure la pandemia, como para tener un espacio para encontrarnos con nosotros mismos, para ver qué nos pasa, para reflexionar, para parar un poquito. Y hoy estamos todos súper cargados con tanto Zoom en la semana, con tanta conectividad virtual, y el dilema mío era, ¿sigo metiendo conectividad virtual y Zoom en nuestras tan cargadas agendas o no? Y bueno, la decisión fue que sí, y gratamente mucha gente está participando de estos encuentros todos los sábados, y lo que voy a empezar a hacer de a poquito es a ir terminando con estos encuentros, porque todo en la vida tiene un ciclo y todo tiene un momento, y así como esta pandemia arrancó, está pasando y en algún momento terminará, esto también. Con lo cual lo que les quiero decir es que en junio vamos a tener, en vez de 4 encuentros de sábados, 2, y en julio vamos a cerrar con el último encuentro. Y con eso vamos a cumplir un ciclo, como tiene la vida, ¿no? De comienzo, de momento alto y de bajada y de salida. Y hoy estoy muy contento porque nos acompaña Diego. Diego está ahora en el DF, en México. Diego Bernardini, ahora lo voy a presentar. Y nos va a hablar un poquito de la vida después de los 50, de esta segunda mitad que algunos de los que estamos acá conectados ya estamos transitando y que otros estarán por transitar en algún momento, y de cómo hacer que esa segunda mitad de la vida la podamos valorar, la podamos potenciar, podamos sentirnos bien, dignos, plenos, serviciales y vivos. Sentirnos vivos en esa segunda mitad que yo por lo menos estoy empezando ahora. Trabajo con líderes empresarios de Argentina y de la región en Executive Forums, que es una organización que los ayuda a estar bien, sabiendo que cientos de miles de personas trabajan en empresas, con emprendedores, con empresarios, y si ese bienestar del empresario decae sobre cientos de miles de personas, se va a recibir. Y me parece que está buenísimo que así ocurra. Y hace unos años empecé a trabajar también con líderes de la política, con líderes de sindicatos, con líderes de think tanks, de los gobiernos, con líderes del ejército, para también lograr que haya una comunión y un encuentro más amoroso y entendible y comprensivo que achique las grietas que a veces en nuestra querida Latinoamérica tenemos. Y esa compañía se llama Autobox. Y con esas compañías hacemos este tipo de charlas para los líderes que participan de estos grupos. Y en este tiempo de COVID me pareció interesante, y agradezco a todos estos líderes las ideas, abrir estas charlas a todos ustedes para que puedan también aprovechar y recibir de gente como Diego, que hoy nos acompaña. Voy a presentar ahora a Diego y aprovecho también para agradecer a Linin, que es una organización que empodera mujeres, que nos está acompañando en todos estos ciclos de Sábados para Conectar. Y lo presento a Diego. Tengo acá un borrador, pero Diego es doctor en medicina y profesor titular de envejecimiento en la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es doctor en medicina de la Universidad de Salamanca en España. Es profesor titular de medicina en la Universidad Nacional de Mar del Plata y profesor titular de posgrado de la Fundación Barceló en Buenos Aires, Argentina. Fue speaker de charlas TED y es referente en personas mayores, en salud y en desarrollo en toda Iberoamérica. Así que súper agradecido, Diego, de tenerte hoy con nosotros durante esta hora, y the floor is yours. No sé si estás en mute, Diego. ¿Ahora sí? Perfecto. Ahora sí. Bienvenido. Correcto. Alan, Gracias. muchísimas gracias. Un gusto enorme estar aquí contigo, con todos ustedes.
Gracias por la posibilidad. Me parece que son encuentros, como bien dijiste, que de alguna manera nos obligó esta contingencia que estamos viviendo. Y bueno, mi saludo desde este gran pueblo que se llama Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Yo creo que es un tema muy interesante el que me estás dando la posibilidad de hablar hoy, porque creo que de alguna manera esta situación que estamos viviendo nos confrontó con realidades muy propias, pero al mismo tiempo realidades en las cuales nos vimos reflejadas por el solo hecho de que hoy, en este siglo XXI, la norma es que en promedio todos vamos a vivir cada vez más, vamos a tener vidas prolongadas. Y viendo todo esto que sucedió con la contingencia, donde las personas mayores de alguna manera fueron o están siendo quienes más severamente son castigadas por este nuevo virus, creo que eso de alguna manera comienza a confrontarnos no solo con una propia realidad, sino con nuestro futuro, con la finitud, y al mismo tiempo nos vincula con aspectos tan propios, tan íntimos, tan guardados como el altruismo, la compasión, frente a mucho desamparo y orfandad, que es lo que se ha visto, ¿no? Así que bueno, como vos bien decías en tu introducción, yo vengo de la salud, cuido vidas de alguna manera, me importa lo cuantitativo, pero mucho más lo cualitativo, que creo que es lo que le está faltando a esta gran mirada donde la pandemia de alguna manera obligó a un redireccionamiento de la política pública. Así que me parece interesante las preguntas que muchas veces se disparan frente a situaciones tan estresantes como la que se está viviendo. En mi caso, a mí las preguntas, la verdad, me acompañaron toda la vida, ¿no? Me acompañaron permanentemente. Desde chico tuve la posibilidad de conocer esas familias típicas de inmigrantes europeos, donde en la mesa de los domingos uno tiene a los abuelos, a los tíos, a las primas. Tuve la posibilidad de conocer 3 bisabuelas mías, y de alguna manera esas fueron las primeras fuentes donde uno como chico comienza a encontrar esas respuestas a las preguntas existenciales. Como médico, las preguntas siguen formando parte de mi vida, y como a mí siempre me gustó aprender, decidí que cuando fuera médico me iba a especializar en la medicina familiar, en el paradigma del médico de familia, ese médico que quizás cada vez menos, pero que todavía seguimos entrando a las casas, seguimos escuchando, seguimos mirando, identificando los roles, e intentando entender por qué la salud, que muchas veces se expresa desde lo físico, tiene otro tipo de componentes. Esas preguntas me llevaron a que, como médico de familia, focalizara en el grupo de las personas mayores. Yo siempre me dediqué a personas mayores porque, como les digo, siempre me gustó aprender. Y dentro de esas preguntas, en algún momento me encontré con una situación muy particular. Yo me estaba especializando en el cuidado y la atención de las personas mayores, pero al mismo tiempo no había llegado a esa edad. De hecho, me pasó de haber recibido pacientes que me decían, pero este médico tan joven, ¿qué me va a venir a enseñar o a cuidar a mí? E inclusive en las conferencias me ha pasado donde personas, yo veo que empiezan a cuchichear y a decir en ese momento, pero ¿cómo alguien tan joven? Bueno, hoy tengo 53 años, así que cuando hablo de la segunda mitad ya puedo decir que hablo con cierta propiedad, ¿no? Y dentro de esas preguntas que me empecé a hacer, empezaron a surgir cuestiones como ¿qué se siente envejecer? ¿Qué es envejecer? ¿Por qué el tiempo a veces pasa distinto para el cuerpo que para el alma? ¿Vieron a veces cuando recibimos esas invitaciones por grupo de Facebook? Hola, somos tus amigos de la escuela primaria y nos encontramos a celebrar nuestro cumpleaños número 30. Y uno va con un terror diciendo, a ver con qué me voy a encontrar. Y por sobre todas las cosas, ese terror se hace real cuando a uno lo saludan y uno no sabe quién es el que lo está saludando, o no reconoce quién lo está saludando. Entonces,
¿por qué a veces el tiempo pasa diferente para el alma que para el cuerpo? ¿No? ¿Qué se siente viviendo esos tiempos, ese momento del curso de vida donde de alguna manera nos empezamos a convertir en invisibles para una sociedad, o donde nos miramos al espejo y a veces no nos reconocemos en función de lo que sentimos? Así fue como que de alguna manera comenzó un proyecto que después dio lugar a mi primer libro, que se llama De Vuelta, diálogos con personas que vivieron mucho y lo cuentan bien, que se publicó en el año 2015, y donde allí aprendí dos cosas fundamentales. La primera es que se envejece como se ha vivido. El que fue un optimista toda la vida, el que fue persona de bien toda la vida, va a ser un viejo o una vieja optimista y una persona de bien. Lo otro que me parece importante es que así como uno aprende a caminar, aprende a hablar, a leer, a andar en bicicleta, a jugar el ajedrez o un segundo idioma, yo creo y estoy convencido que a envejecer se debe aprender. Es un aprendizaje. Aquel que mira y que se viste buscando la juventud como hace 30 años atrás, yo creo que está en un problema. Hubo alguien, George Orwell, dijo que a los 50 años todos tenemos la cara, el rostro que nos merecemos. Yo creo que hay mucho de verdad en eso. Y también aprendí algo que es muy importante, y que es el valor de la libertad. Que quizás cuando uno es más joven no termina de darle el valor que realmente simboliza esa palabra libertad. Y que fíjense que hoy lo estamos viendo con las personas mayores, cuando la política pública preventiva, que de alguna manera busca cuidar, sin darse cuenta vulnera derechos de autodeterminación y les dice: ustedes, señores mayores, con el dedito así, tienen que quedarse dentro de la casa. Y las personas mayores no quieren que decidan por uno mismo, no quieren que se vulnere esa dignidad, ese derecho y esa autodeterminación, que son derechos que tenemos todos, que quisiéramos tener hasta el último día de nuestras vidas, y donde la edad hoy, en el siglo XXI, pasa a ser un indicador más, porque hoy la edad no es confiable de una actitud, de un pensamiento, de una forma de vida. Yo creo que así como estamos viviendo un nuevo siglo, tenemos que empezar a cambiar un poco lo que pensamos, lo que imaginamos, lo que consideramos como persona mayor. Yo, por ejemplo, soy el mayor de 4 hermanos, ¿no? Pero mi padre, que tiene 75 años, es el mayor de la familia. ¿Por qué? Porque hace 1 año y medio falleció mi abuela, la madre de él, a los 100 años, que era la más mayor de todas. Entonces uno diría: uy, perdón, ¿qué mayor era tu abuela de 100 años? Es cierto, una centenaria. Pero ¿saben algo? Esa abuela, mi abuela Elsa, falleció en diciembre. Pero unos meses antes me enteré que una bisabuela mía, que había conocido de chico y que después perdí contacto porque se fue a Italia, había fallecido con 107 años. Entonces, ¿quién es mayor que quién? ¿Qué es ser mayor? O sea, ¿por qué un curso de vida que es lineal, con buenos momentos y con malos momentos, todavía hoy está condicionado por un indicador tan duro como es la edad? ¿Quién dice que a los 60 años, 62 o 65, alguien tiene que jubilarse porque ya está caduco? ¿Quién dice que una mujer después de la menopausia, que va entre los 50, más o menos 3, 4 años, tiene que negarse el erotismo, la sexualidad, el amor? ¿Quién dice que después de determinada edad debemos dejar de conducir un vehículo? Entonces me parece que hoy tenemos que empezar a cambiar el chip, como dicen las personas más jóvenes. Miren, la longevidad no es algo nuevo. La longevidad existió a lo largo de toda la historia de la humanidad. Sócrates, Aristóteles, Platón fueron longevos en ese momento. Los senadores romanos eran longevos. Cuando Cervantes escribe el Don Quijote, lo escribe con 56 años, el momento en los cuales en esa Europa la gente apenas llegaba a los 30 años.
Hoy lo que estamos viendo es que ese beneficio, ese privilegio que antes tenían unos pocos, hoy empieza a ser un fenómeno colectivo. Por primera vez en la historia de la humanidad, la longevidad empieza a ser un fenómeno colectivo. Las personas no solo cada vez vivimos más tiempo, sino que cada vez somos más los que vivimos ese tiempo. Por eso a mí me gusta hablar de una nueva longevidad, donde además de estas cuestiones cuantitativas, dato duro, que son muy fuertes, también hay aspectos cualitativos importantes. En Estados Unidos, en los últimos 20 años, las tasas de divorcio de mayores de 60 años se triplicaron. La economía doméstica norteamericana, el 70% la controlan los seniors, aquellos que tenemos más de 50 años. En Japón, que es el país más envejecido del mundo, desde el año 2011 se venden más, pongámoslos en términos un poquito más glamorosos, ropa interior absorbente que pañales para bebés. En muchas ciudades de Europa hay más bastones, sillas de ruedas, que carritos de bebés. Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Aquí, cuando yo nací en el año 67, en México, la expectativa de vida era de 57 años. Hoy es de 77. O sea, se ganaron en 50 años aproximadamente 20 años de expectativa de vida. Ojo, esto no es solo en México, esto está pasando prácticamente en todo el mundo. Bueno, son fenómenos muy fuertes desde el punto de vista demográfico. En Facebook, el grupo etario que más está creciendo es el de las personas mayores de 55 años, por ejemplo. Entonces, tenemos que empezar a cambiar un poco la forma, la óptica en la cual estamos viviendo, donde no solo hay una cosa cuantitativa, como mencioné, sino lo cualitativo empieza a ser cada vez más fuerte. Y por supuesto con nuevos desafíos, desafíos como el deterioro cognitivo. Muchas veces me preguntan, doctor, pero antes no existía el deterioro cognitivo, el Alzheimer. Sí, claro, existía. Lo que pasa es que apenas se veía porque nos moríamos antes. Hoy, al vivir la gente más tiempo, claramente empieza a aparecer mucho más frecuente un desafío que en el caso médico no solo nos involucra con el paciente, sino también con la familia. Y lo interesante de todo esto es que la sociedad, la política pública suelen ser los aspectos que más lentamente responden a esta transformación social. Miren, ustedes seguramente deben haber leído que las megatendencias, aquellos drivers que van a condicionar las próximas décadas de este siglo XXI son la innovación tecnológica, la modificación del mercado laboral, el cambio climático, la migración o la movilidad, y también están las personas mayores. La diferencia respecto de las personas mayores es que tenemos datos que ya nos están mostrando en qué grado se va a modificar este futuro de corto y mediano plazo. Es la única certeza que tenemos. Entonces, se hace obligado empezar a cambiar un poquito este chip, como yo les decía. ¿Por qué la segunda mitad? Miren, cuando yo tenía cerca de 30 años, además de médico, yo soy kinesiólogo. Entonces trabajé muchos años en rehabilitación y recibía pacientes derivados de médicos, de colegas que confiaban en uno y mandaban a sus pacientes. Y me encontraba con un común denominador. Era algo más o menos así. Mira, Diego, yo me siento bien, no tengo problemas de salud, estoy alrededor de los 50, pero, ¿sabes? Ya siento que hay cambios en mi cuerpo. Siento que si voy a jugar al fútbol con mis amigos, tardo 2 o 3 días en recuperarme. Siento que si quiero correr como corría una carrera de 10 kilómetros a los 25, claramente ya no puedo. Por supuesto, ni hablar del desempeño sexual, donde la cantidad empieza a dar lugar a la calidad. Entonces, de alguna manera, se empezaba a externar
un motivo de consulta que tenía que ver con un momento de cambio que muchas veces se expresaba por lo fisiológico, por las quejas del cuerpo, pero también es muy interesante reconocer, porque ya se describió por la década del 60 una psicóloga en Estados Unidos, Bernice Neugarten, lo que seguramente muchos de ustedes conocen como la crisis de la mediana edad, que en la mujer se da pasados los 40, en el hombre se da un poquito más adelante, y que tiene que ver con ese punto de cambio que hay en la vida de uno. Lo interesante que hoy estamos viendo en base a las investigaciones es que apenas menos del 20% de las personas de hoy, de este siglo XXI, viven este momento de cambio, lo que conocemos como crisis de la mediana edad, lo viven como una crisis, entendiendo que una crisis es algo que irrumpe de golpe en nuestras vidas, que nos altera todas las dimensiones vitales, que nos produce zozobra, incertidumbre, ¿no? Que nos quita un poco el suelo que hay bajo los pies. O sea, muy poca gente lo vive como una crisis. Y lo que es más interesante es que también apenas un 15% de las personas de hoy relacionan esta crisis de la mediana edad con envejecimiento. La segunda mitad es un momento que es simbólico. Quizás, Alan, que justo mencionaste al inicio que estás cumpliendo, que acabas de cumplir tus 50 años, todos cuando llegamos a los 50 nos cayó la cifra simbólica, ¿no? El medio siglo de vida. Generalmente es un momento donde nos suele agarrar con una primera mitad muy fuerte de experiencia, de sabiduría, si la hemos sabido capitalizar. Nos suele agarrar con un momento profesional probablemente estable, aquellos que hemos tenido, que tenemos familia con algún grado de realización, nos suele agarrar en un momento de equilibrio muy interesante y al mismo tiempo nos confronta con la finitud, nos confronta ya con un horizonte, nos confronta con algo que ya lo vemos como lo vemos ahí, o sea, quizás no está cerca, pero lo estamos viendo. Porque hablar de esto a los 30 años, a los 20 años, o sea, en esa época todos somos inmortales, ¿no? En esa época nadie se plantea esta situación. Pero los 50 son un momento que a mí me parece muy relevante. Y les doy un dato más. ¿Saben? El edadismo, que es la discriminación basada en la edad, es algo que es invisible. No está, por ejemplo, registrado en el diccionario de la Real Academia, donde sí, por ejemplo, está el machismo, ¿no? El edadismo, esa discriminación. Ahora el 15 de junio es el Día Internacional de Concientización para la Prevención del Abuso y Maltrato de la Persona Mayor. Este abuso y maltrato, esta invisibilización que de alguna manera vamos a sufrir todos, es mucho más frecuente que la discriminación por sexo, por color de piel, por ideología política. ¿Y saben cuándo empieza a hacerse más manifiesto? Alrededor de los 50 años. Yo lo veo con mi hijo, que es un millennial y que para pelearme a veces me dice boomer. Entonces, es un momento que yo creo que es interesante, sobre todo porque si hacemos un ejercicio, si tenemos la capacidad de mirarnos hacia adentro, de reflexionar, nos va a permitir pensar, imaginar cómo queremos que sea esa segunda mitad. Hoy, la posibilidad que tenemos es que ante una certeza bastante cierta dentro de la incertidumbre que nos toca vivir, la regla es que vamos a vivir más. En un país como Argentina, como México, como América Latina, a una persona que cumple 60 años le quedan en promedio por delante entre 23 y 25 años de expectativa de vida. Una persona que hoy, en un país donde hay, o en una sociedad, en una comunidad, donde hay ciertas cuestiones básicas como seguridad, sanidad, acceso a un servicio de salud, contacto social, a una persona, de cada 4 personas que cumplen 80 años, 3 van a cumplir 85, 2 van a llegar a los 90 y 1 va a celebrar su cumpleaños número 95. Y eso es hoy. Pensemos los que venimos por detrás de este camino. Porque acá hay algo que es importante. Vaya a saber por qué motivos,
las personas solemos tercerizar la vejez. Los viejos son los otros, no somos nosotros. Las personas mayores son los otros. Nosotros no envejecemos. Bueno, hay algunos que envejecen menos que otros. Las mujeres particularmente suelen tener ese tema de los cumpleaños, pero cada vez lo estamos viendo mucho más en los hombres también. Entonces, me parece que esa segunda mitad tiene que ser un buen momento para empezar a entender que así como nos dicen, todos tenemos un niño o una niña dentro, también todos tenemos un señor mayor y una señora mayor dentro. Todos tenemos un viejo y una vieja, que por supuesto cada vez se hace más importante a medida que cumplimos años. Y a mí me parece que es un momento donde a veces suceden cosas como esta pandemia del COVID-19 que nos obligan a acercarnos a ese viejo. Porque seguramente muchos de ustedes deben haber pensado, ¿qué pasa si este momento de confinamiento me agarra con 20 años más, con 30 años más? ¿Me agarrará en mi casa? ¿Estaré en una residencia? Entonces, qué bueno empezar a hacernos amigos de ese viejo y de esa vieja, ¿no? Yo creo que la segunda mitad es un momento importante porque llegamos a esa segunda mitad con un capital de experiencia, un capital de sabiduría, pero algo que es muy interesante. Cuando hacía mi tesis doctoral en la España profunda, en la zona rural de Salamanca, cerquita del borde con Portugal, me puse a investigar en pueblos de 300 personas, donde el 80% eran personas mayores. Y yo les preguntaba, ¿qué diferencia hay entre viejo y persona mayor? La respuesta que encontré en ese momento, y que sigo encontrando hoy fuera de Salamanca, es: viejo es cuando uno no se vale, cuando uno necesita ayuda. Es lo que los médicos llamamos necesidades de asistencia, de apoyo para las actividades básicas de la vida diaria. Salir de la cama, cambiarnos, cocinarnos, ir al baño, asearnos. Son las actividades básicas de la vida diaria. Y ahí es muy importante porque el ser asistidos por otra persona nos coarta la libertad, la independencia, la autonomía. Y esto es una de las certezas que tenemos cuando nos volvemos mayores. Si ustedes a una persona mayor le preguntan, y voy a ser bien gráfico, ¿cuándo su vida pasó a ser una mierda? La respuesta que van a encontrar es cuando empecé a depender de otra persona, cuando necesité que alguien que no conocía viniera a mi casa a ayudarme. Y ahí vuelvo a este concepto de capital que mencioné hace un ratito. La salud. La salud, hay dos momentos en la vida en que es primera prioridad. Uno de esos momentos es la primera década de la vida. ¿Vieron cuando hay una mujer embarazada y uno le pregunta, ¿nena o nene? ¿Qué te gustaría? La verdad, cualquiera con tal de que sea sanito. Ahí la salud es algo fundamental, no importa, queremos salud. Después, como les decía, ya nos olvidamos. Salimos a andar en moto sin casco, a conducir sin cinturón de seguridad, la inmortalidad. Pero a medida que vamos cumpliendo años, la salud empieza a ser importante por esto que yo les comentaba. Porque nos da libertad, nos da independencia. Si todos nos preguntamos, ¿dónde nos gustaría pasar los últimos días de nuestra vida? Yo creo que todos coincidimos, en nuestra casa, en nuestras sábanas, y por supuesto que sigue durmiendo sin dolor y rápido, ¿no? Sin embargo, no sabemos qué puede suceder, pero sí sabemos que podemos pensar en esto. Porque la salud es un capital como una inversión bancaria. Se puede deprimir, se puede desvalorizar. Si vamos, por ejemplo, no sé, a un fondo de inversión de alto riesgo, sabemos que podemos perder dinero, pero también podemos invertir en salud. Porque hoy la longevidad está condicionada
en un 60-70% por la forma en la que vivimos. Estamos sufriendo, enfermando y muriéndonos de problemas de salud relacionados a nuestros estilos de vida, a cómo comemos, a lo poco que nos movemos, al poco contacto social que tenemos. Ustedes me dirán, bueno, Diego, vos la tenés asegurada, tenés una abuela, tuviste una abuela de 100 años, tuve otra bisabuela de 94, la de 107, un abuelo... Sí, pero la genética apenas hoy explica el 26-27% de la longevidad. El otro porcentaje es algo que en comunidades como la que tenemos nosotros está relativamente solucionado, que es el acceso a un sistema de salud. Pero fundamentalmente hoy nos estamos enfermando sobre cómo vivimos. Entonces lo interesante es que cuando empezamos a notar estos cambios en nuestro cuerpo, estos cambios alrededor de la segunda mitad, podemos empezar a invertir en salud, porque hay algo que también es muy interesante. Nunca es tarde. Nunca es tarde para invertir en dejar de fumar después de los 50, nunca es tarde para empezar a moverse, nunca es tarde para cambiar la dieta, nunca es tarde para buscar a un médico de familia que no solo me cuide desde la salud, pero también me cuide como persona que soy. Entonces, nosotros ahí podemos empezar a invertir en este capital de salud. Y esta inversión es una inversión que podemos hacer hasta el último día. Y es una inversión que no solo va con la forma en la que nos movemos, con si fumamos o no fumamos, con cómo nos alimentamos, sino con algo muy importante que empieza a ser el sentido de nuestra vida. Y a lo cual muchas veces nos damos de frente en un momento llamado jubilación, donde nos dicen, muchas gracias por sus servicios, que disfrute. A ver, sé que hay líderes, sé que hay personas del sector corporativo. ¿Por qué no nos preguntamos qué ocurre con esos CEO, con esos gerentes, con esos directores, con esos directivos, a los cuales retiran muchas veces de un día para el otro, les dan su bono, su cajita feliz, y sin embargo vemos que se siguen infartando, se siguen deprimiendo, se siguen muriendo? Hay un estudio muy interesante del Banco Mundial que muestra que la expectativa de vida de sus funcionarios una vez retirados es extremadamente corta. Esto lo hemos visto, en mi caso pude ser consultor del Banco Mundial, trabajé 3 años con la Organización Mundial de la Salud, y lo mismo ocurre en el sistema de Naciones Unidas. Personas que están en una burbuja de confort y sin embargo, a pesar de tener muchos aspectos solucionados, siguen teniendo grandes problemas de salud. Es lo que en el sector corporativo se llama el outplacement, ¿no? El cambio de lugar. Y un cambio de lugar que no siempre tiene que ser vinculado a aspectos laborales, sino que, y por eso lo traigo, es importante que lo manejemos dentro de un gran proyecto que es la vida. Entonces, me parece que un punto sobre el cual podemos comenzar a invertir en esta segunda mitad es nuestro proyecto de vida. Es el sentido que le vamos a dar a nuestra vida, lo cual también sabemos que es muy interesante porque cada vez cobra más valor. Acá justamente miren, tengo aquí un paper que habla sobre las implicancias para el sentido de vida del dar. El dar mucho más que el recibir, que muchas veces escuchamos, y que les puedo asegurar que a medida que somos más mayores, cobra más relevancia. Los japoneses tienen una figura que es muy interesante. Para los que estudiamos longevidad, Japón siempre es un punto de referencia. Es el país donde más tiempo se vive, es el país que tiene mayor grado de envejecimiento demográfico. Hoy 1 de cada 4 personas en Japón tiene más de 60 años. Hoy Japón tiene toda una política de la mano del primer ministro Shinzo Abe relacionada, e inclusive existe un fenómeno llamado la japonización de la economía, que tiene que ver con leyes migratorias tan fuertes que no tienen quien cuide a las personas mayores, con una pérdida de población que desde hace 3 años ronda un promedio de 300.000 habitantes. Japón ya está en un balance negativo demográfico.
Japón al mismo tiempo tiene la tasa de empleo femenino más alta del G7, tiene exenciones impositivas, tiene programas de estímulo para las empresas que recontratan o que premian el seniority. Entonces, para nosotros Japón, los que estudiamos longevidad, es fundamental. Pero además Japón tiene la isla de Okinawa, que es una de las 5 zonas azules, las Blue Zones, si alguno de ustedes las escuchó, que son los lugares donde se suele decir que la gente se olvida de morir. Para que ustedes se den una idea, la tasa de centenarios, de personas que llegan a los 100 años por 1000 habitantes, suele ser un promedio de 9, 10 personas. En esos lugares están arriba de 25 personas. Costa Rica, la isla de Cerdeña, la isla de Icaria en el Mediterráneo griego, la comunidad de los adventistas en Loma Linda, en California, y la isla de Okinawa, a 3 horas de vuelo de Japón. Y allí tienen un concepto que es el Ikigai, que es algo así como la razón por la cual despierto cada día. Ellos hablan de no jubilarse, de estar siempre ocupado, de tener un sentido para dar. Yo por eso insisto en que si en algún momento no llega la jubilación, uno debe jubilarse de lo que no le gusta y mirar la media copa llena, al mismo tiempo de estar abriendo la próxima botella. Porque tenemos que celebrar esta posibilidad de tener vida, de tener todo lo que nos queda por delante. Yo les hablaba de la longevidad, ¿no? Bueno, así como tengo la longevidad de mi familia, también tuve la mala suerte de que mi madre se muriera muy joven, a los 44 años, y hoy de grande veo todas las cosas que se perdió. Cuando empecé a hablar con esas personas mayores, hoy llevo más de 60 diálogos hechos en Argentina, en Uruguay, en México. Estuve en Canadá con Mario Bunge, estuve en New York con César Pelli, estuve con Federico Mayor Zaragoza, el exdirector de UNESCO en España, y preguntas que les hago es, por ejemplo, si me muriera ahora, ¿de qué me perdería? Y yo creo que, más allá de perdernos, vuelvo a la media copa llena, es interesante ver qué me queda por delante. Mario Bunge me decía, ¿vio Diego? Las mujeres son mucho más inteligentes que nosotros, siempre están ocupadas. Cuidan a los nietos, limpian la casa, cocinan, hablan con las amigas, hablan mal de los otros, siempre están ocupadas, no importa. En cambio nosotros los viejos, ¿qué hacemos? Nos recibimos de viejos profesionales, nos vamos a la plaza a darle de comer a las palomas. Y eso es real. Entonces me parece que tenemos que empezar a mirar un poquito qué quiere para ese futuro el viejo o vieja que llevamos dentro. Les voy a dar una pista y con esto me gustaría ir cerrando la charla para, Alan, hacer la parte más linda y más interesante, que es el intercambio. El Ikigai, lo que los japoneses dicen, es que para encontrar ese sentido de vida hay que pensar en 4 cosas. La primera es, ¿qué nos gusta hacer? Nadie hace bien lo que a uno no le gusta. ¿Qué nos gusta hacer? Lo segundo es, ¿en qué somos buenos? Porque a mí, por ejemplo, me puede gustar mucho jugar al fútbol. Pero si soy un madera y me mandan al arco como una forma de bullying, la voy a pasar muy mal. En mi época, por lo menos, el queso, el gordito, el malo era el que iba al arco. Entonces, si la voy a pasar mal en el arco, no está bueno. Entonces, la idea es pensar qué me gusta y en qué soy bueno. Lo otro que es muy interesante y que tiene que ver con esto que mencionaba hace un rato, el altruismo, la compasión, el dar más que el recibir, y que, les vuelvo a repetir, esto es muy importante a medida que cumplimos años para dar sentido de vida, es pensar qué podemos hacer para que el mundo sea mejor. ¿Qué nos gusta? ¿En qué somos buenos? ¿Y qué podemos hacer para que el mundo sea mejor? Y la cuarta, que es la ideal. Si además de todo esto nos pagan, si además de todo esto podemos recibir algún dinero extra. Bueno, los japoneses piensan en esas 4 cosas y creo que perfectamente
es extrapolable a la situación de cada uno de nosotros. Pero vuelvo a insistir con esto. Cumplir años no tiene que significar perder sentido de vida, perder derechos que nos infantilicen, que nos estereotipen y mucho menos que nos digan qué tenemos que hacer o cómo tenemos que sentir. Les voy a dar un par de datos también duros para que ustedes se den una idea de qué se trata. Con este tema del COVID, en gran parte de América Latina surgió el tema de las residencias de larga estancia. En Argentina, apenas llega al 3% las personas mayores que viven en estas residencias. En México, aquí, apenas el 1%. Porque en América Latina todavía tenemos una cultura muy fuerte de cuidado familiar, que se va a ir transformando. Sin embargo, por ejemplo, en Argentina, donde las personas que viven en residencias son cerca de 90.000, de las cuales el 70% son mujeres, hoy sabemos por estudios, dato duro publicado en el año 2015 por el Ministerio de Desarrollo Social, el 60% de las residencias para personas mayores tienen un grado de confort muy bajo. 30% no tienen detectores de humo, 30% no tienen lugares de recepción de vínculos íntimos, de familias. Uno puede decir, bueno, vínculos íntimos, sexualidad. Bueno, sí, hay un 40% de residencias que prohíben las relaciones íntimas entre las personas. ¿Y por qué tenemos que jubilar el placer? ¿Por qué tenemos que jubilar los sentimientos, el afecto, el enamoramiento? Cuando a partir de la segunda mitad, los vínculos afectivos, la sexualidad, es mucho más comunicación y menos presión. Tenemos que dejar de lado el concepto de productividad que guió el siglo XX y que guía a las personas mayores, a las personas menores, porque en la segunda mitad lo que prevalece es la vigencia. Pero para que nuestra sociedad entienda la importancia de la vigencia, es necesario, más que una revolución, evolución. Pequeñas pero grandes diferencias. Yo con esto quisiera terminar, Alan. Creo que hicimos un paneo, un viaje bastante amplio por esta segunda mitad, donde nunca es tarde y donde lo mejor viene. Como se dieron cuenta, yo soy un optimista nato. O sea, esto creo que ya quedó claro, pero yo soy así, soy un optimista nato y espero poder seguir siéndolo durante mucho tiempo y hasta el último día. Así que bueno, escucho comentarios, charlas, preguntas. Bueno, buenísimo. La verdad que qué lindo escucharte. Cuánta nobleza detrás de tus palabras. Y qué lindo trabajar en dignificar al ser humano independiente de la edad cronológica que tenga y de ser conscientes de que esa dignificación en gran medida empieza por nuestra autovaloración. Vamos a abrir ahora a preguntas, así que pueden ir escribiéndolas en el chat. Mientras van escribiendo las preguntas, te cuento algunas cosas que me gustaron. Esto de que para envejecer se debe aprender y que la vida yo creo que es una posibilidad infinita de aprendizaje. Y aprender a envejecer me parece que es genial, lo voy a empezar a meter en mis programas. Creo que vas a tener un montón de alumnos en esa cátedra. Después, el tema de la relación entre la salud y la libertad. Qué importante, ¿no? Y que nunca es tarde, dijiste. También me pareció impecable. Cuando hablaste del mundo corporativo y la jubilación, yo me acordaba de algunas personas que cuando se jubilan se empiezan a morir. Y algunas literalmente y efectivamente se mueren. Y está esta frase que dice, tu vida es tan larga como el tamaño de tus proyectos, ¿no? Y yo creo que uno de los problemas, y no pasa solo con los corporativos, pasa con todos los liderazgos, es que nos apegamos al rol en vez de al ser. Entonces cuando dejamos el rol, dejamos de ser. Y cuando dejamos de ser, empezamos a apagarnos. Después me encantó lo del Ikigai y esto de dar, de cómo dar paga. Dar paga, pero paga es increíble.
Y me encantó la pregunta de qué me perdería o qué tengo todavía por delante, ¿no? Y hacérnosla y entender esto de la finitud, que por suerte a los 50 empezamos a tener esa conciencia, ¿no? De que hay una sola vida, ya no son dos. Cuando empezamos dicen que cuando empezamos a vivir la segunda mitad de la vida es porque nos dimos cuenta que hay una sola. Voy a empezar a mirar las preguntas que están escribiendo acá por el chat. Eh, a ver, uy, un montón. Sí, yo las A ver, estoy anotando acá, las estoy viendo. ¿querés arrancar con Sí, alguna? dale, las voy pasando rápidamente. Dale. Hay alguien, voy a empezar con esta porque es muy gráfica, ¿no? Y porque surge siempre. ¿Por qué las mujeres viven más que los hombres? Por algo nos morimos antes, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, bueno, hay una brecha, hay explicación, más allá de los chistes, ¿no? Es verdad, nosotros nos morimos antes, se supone que hay un factor protector, que son los estrógenos en las mujeres, pero que hoy con el estilo de vida, que tiene que ver con estilos de vida menos saludables, que son las mujeres, esa brecha parecería ser que empieza a achicarse. Nosotros nos morimos antes, es cierto, pero a cambio las dejamos lamentablemente más enfermas. Las personas mayores, mira, cuando hablamos de longevidad, acá es importante, tiene que estar la impronta de género. Hablar de longevidad es hablar de una perspectiva de género. A medida que aumentamos en edad, la proporción de mujeres mayores son mucho más. Las mujeres mayores de hoy son mujeres que lamentablemente quedan solas, donde también ahí hay unas cuestiones vinculadas a la cultura, aunque he conocido mujeres mayores que cuando enviudan se liberan y una nueva vida aparece, y está muy bien que sea así, pero también son mujeres que quedan muy desprotegidas desde la protección social porque históricamente o culturalmente han sido mujeres que en general han sido amas de casa. Esto probablemente va a cambiar. Entonces, la perspectiva de género es fundamental, porque sabemos que va a haber cada vez más mujeres mayores, que van a tener más problemas de salud y que va a haber que asistirlas. Están preguntando sobre el tema de las visitas. A ver, yo creo que 72 días de confinamiento en Argentina, yo aquí en México llevo 79 días, y ya tenemos que empezar a pensar que en el costo-beneficio, que es algo que pensamos siempre los médicos. Sabemos que la restricción de la libertad, el confinamiento, aumenta el conflicto, y esto no solo tiene que ver con violencia machista, doméstica, que está creciendo de una manera significativa, sino con el abuso y maltrato nuevamente a las personas mayores. Entonces tenemos que empezar a ver qué estrategias implementamos para que estas personas puedan salir de su casa, a tomar aire, a dar una vuelta. Las personas mayores saben cuidarse, no son estúpidos, no son infantiles, y saben también precisamente lo que significa el riesgo de vivir. Yo ya escuché a varios de ellos que me dijeron: Diego, si a mí me pasa algo, nada de una unidad de terapia intensiva, nada de un respirador, a mí que me dejen morir en casa con cuidados paliativos, idealmente. Entonces, esto me parece que es fundamental. En la medida que nos mantengamos ocupados, a quien me pregunta sobre el deterioro cognitivo, el cerebro es un músculo como el corazón, que es un músculo sano y necesita amor, como dice la canción de Calamaro, pero el cerebro también es un músculo. Cuando nosotros le demos estímulo, él se va a mantener sano, se va a mantener activo. Entonces, a ver, por supuesto hay cuestiones que se nos escapan porque el deterioro cognitivo realmente todavía no solo es un gran desafío, sino que sabemos muy poco de eso, realmente sabemos muy poco de eso. Pero hoy sabemos que podemos prevenirlo, y el prevenirlo significa mucha actividad física, significa estímulo cognitivo, significa no fumar, esto también lo sabemos. Agradezco a quien dice que me escuchaba en Radio Nacional el año pasado, un ciclo muy lindo que hicimos durante 2 años, y de paso, bueno, les cuento que estoy trabajando en un proyecto de podcast que va a salir dentro de muy poco tiempo, que van a poder tener acceso, va a ser libre por los canales de siempre. De hecho, hay 8 podcasts que se produjeron para Radio Nacional, en este momento hay uno solo en el aire, porque agarró la transición de gobierno, la segunda mitad, si lo colocan, lo buscan, y está muy bien. Y después, el tema de la madre. Hay quien me pregunta también sobre la madre que se jubiló y que no encuentra el proyecto de vida. Miren, encontrar el proyecto de vida
es un ejercicio propio, es una introspección, es autorreflexión, es separar el trigo de la paja y por sobre todas las cosas es búsqueda, es búsqueda. Esto lamentablemente no nos va a caer. A mí me ha pasado con pacientes en el consultorio y les digo que hasta muchas veces es más difícil que encontrar un buen terapeuta. Quien ha hecho terapia ha seguramente probado con uno, con otro, con un tercero, y finalmente encontró un o una terapeuta que realmente sentimos que nos puede ayudar. Bueno, con esto es exactamente igual. Habrá que buscar un club, habrá que buscar grupos de amigos, grupos de lectura, museos. Eso forma parte de lo que hoy los médicos llamamos prescripción social, donde a medida que pasa la edad se hace menos importante lo farmacológico y mucho más fuerte lo social. A ver, el que fue un ermitaño toda la vida va a morir ermitaño, y está muy bien. El problema que tenemos que prevenir es lo que se llama soledad indeseada. Es lo que ocurre cuando se enviuda, cuando los hijos se van, cuando nos quedamos sin amigos. Es la persona que está sufriendo esa situación de soledad. Y eso es una búsqueda. Es una búsqueda no solo para paliar esto, sino para encontrar, como me preguntaba alguien allí, el proyecto de vida. No sé si tenés alguna más, son las Sí, que tengo anoté. acá agrego a eso, ¿no? Creo que respecto de la pregunta de la mamá o personas grandes que de golpe se jubilaron y se retiraron, creo que lo que podemos hacer como hijos es conversar sobre las cosas que le gustan y explorar juntos posibilidades que a veces no ven y están, y nosotros podemos acercárselas. Igual la pulsión vital de una persona grande es de esa persona. Yo no se la puedo influir, digamos, no le puedo pasar la pulsión vital, pero sí puedo facilitar y ayudar a encontrar en esas conversaciones cosas de interés. Hay una pregunta acá de Jorge que dice, ¿por qué considerando la experiencia y todas las ventajas que da ser mayor, las corporaciones buscan jóvenes? ¿Está cambiando esto? ¿Qué mirada tenés de eso, Diego? Todo ¿Estás en- joven, todo joven es exitoso. Todo gay sabe de decoración y de moda. Toda rubia es tonta. Son estereotipos. Está cambiando, está cambiando. Mira, Starbucks hizo una campaña que yo los invito a que pongan en Google Starbucks personas mayores y van a ver la cantidad de información que sale. Yo creo que fue de las campañas de marketing más exitosas. Hoy Starbucks aquí en México tiene 3 locales atendidos por personas mayores. Ya lanzó una convocatoria en Perú para 200 puestos con personas mayores. El trabajador mayor es más lento, pero comete menos errores. Mentoriza mucho mejor que las personas más jóvenes, transmite cultura institucional y tiene mucha más fidelidad, no solo con la corporación, sino con el cliente. Esto ya está cambiando. La directora de Recursos Humanos de McDonald's en Estados Unidos ya habló y dijo que ellos encontraron como una ganancia tener 5 generaciones de empleados entre su grupo. En Argentina, el grupo Tequín está recontratando personal retirado para mentorizar. Lo mismo están haciendo corporaciones internacionales como Nissan, como Mercedes, como BMW. Esto está cambiando. Esto, gracias a Dios, o gracias a la situación, perdón, está cambiando. Hay alguien que preguntó, y que acá la anoté, ¿por qué tengo miedo al envejecer? Mm. Me parece que es una gran pregunta esa. A ver, el miedo es una sensación muy básica, se activa muy rápidamente y tiene que ver con nuestra supervivencia. No podemos eliminarlo, pero sí podemos controlarlo, podemos hacer que disminuya. Y el miedo fundamentalmente a envejecer tiene que ver con lo incierto, con lo desconocido. Es real que es un tiempo, a medida que pasa el tiempo, a medida que pasa la edad, en la cual se empiezan a hacer notoriamente presentes algunas pérdidas, pero también algunas ganancias. A ver, a los 20 años tenemos pérdidas, ya no somos nenes, ya no podemos exigir regalos para el Día del Niño. Es una pérdida. A los 30 es una pérdida. En la segunda mitad
ya se hizo presente el primer indicador que yo llamo. Ya nos dijeron en el transporte público, señor, baja, señora, baja. ¿O acaso no recuerdan todos ustedes cuando le dijeron eso? Y uno se dio media vuelta como diciendo, ¿quién es el insolente que me está preguntando esto? El otro indicador es cuando nos dicen, señor, siéntese, señora, el asiento. Ahí todavía, muchos de nosotros todavía no llegamos, pero esos son indicadores de pérdidas. Pero también hay ganancias. Por ejemplo, en la erótica, en la sexualidad, es mucho más frecuente y placentero buscar parejas sexuales del mismo sexo en la segunda mitad que de jóvenes, por ejemplo. Y eso tiene que ver con la calidad de vida, con el bienestar. Entonces, así como hay pérdidas, también hay mucha ganancia. Lo importante es que veamos las ganancias. Dos cositas más rápidas. El cohousing. El cohousing es ideal. Está comprobado que nada mejor que otra persona mayor para cuidarnos, pero el cohousing hoy nos está planteando nuevos desafíos. ¿Qué pasa cuando alguien fallece? ¿Qué pasa con esa propiedad? Si, por ejemplo, decidimos construir, como yo sé que ha pasado, tengo un grupo de gente amiga en Bilbao, en España, que están construyendo un edificio de 4 apartamentos. Bueno, ¿qué pasa cuando una de esas personas fallece? ¿Qué hacemos con ese título de propiedad? ¿Quién puede venir? ¿Alguien desconocido? ¿Familias más jóvenes? O sea, empieza a haber otros desafíos de la ética, porque esto también es todo muy nuevo, de la ética y del derecho, ¿no? Porque esto es muy nuevo y estamos aprendiendo. Y hay alguien que pregunta del aislamiento social. Y esto fue como una ensalada que pasó con la pandemia. En realidad tenemos que hablar de distanciamiento físico, pero el distanciamiento físico no tiene por qué ser aislamiento social. O sea, tenemos que mantener distancias, pero tenemos que empezar a hablar con la mirada, a escuchar con el rostro, con la cara, a abrazar con la mirada y con las palabras. En chino, crisis se escribe con los mismos símbolos que oportunidad. Ya les dije, soy un optimista. Tenemos que ver esto como una oportunidad. Tenemos que aprender a desarrollar nuevas habilidades. De la medicina le hemos prestado a la sociedad los barbijos, por ejemplo, pero también podemos prestarle algo que es muy interesante, que tenemos muy fuertemente desarrollado los médicos de familia. ¿Ustedes escucharon hablar del emocionoscopio? Es un instrumento que nos permite ver las emociones del otro, de la persona. Bueno, así como los médicos hemos prestado los barbijos, yo les presto el emocionoscopio para que lo empiecen a trabajar, lo empiecen a desarrollar y empiecen a detectar esas emociones de esos familiares que no podemos visitar, que no podemos abrazar, que no podemos tocar, y que quizás ni siquiera son familiares, son el vecino, la vecina que tenemos al lado, enfrente de nuestra casa, que están solos, que son personas mayores y que fueron víctimas de una cultura de comunicación irresponsable donde supuestamente a los únicos que mataba era a los viejos y a las viejas. Bueno, Diego, Diego y todos y todas, yo me voy de esta charla pleno, eh, lleno de aprendizaje, lleno de miradas. Estoy realmente muy feliz de tenerlos a todos acá, de que estemos todos juntos, no es tenerlos porque nadie es mío, ni yo soy de ustedes, y Diego, estoy eternamente agradecido de tu generosidad, de tu disponibilidad, de tu alistamiento, como me enseñan los generales del ejército, de estar listo, ¿no? Y qué bueno que pudimos hablar del miedo, y creo que el miedo se evapora conversando, y para eso hay que tener coraje, y para tener coraje, dicen que el coraje emerge cuando el dolor supera al miedo, pero hay una frase que me gusta más que dicen que el coraje emerge cuando tenemos redes de contención. Y estos espacios que ahora son, fíjense que esto lo hicimos en 2 meses, somos más de 100 personas todos los sábados acá, se pueden hacer, esta es la prueba, se pueden hacer y está la gente, están las ganas, están las posibilidades.
Así que los invito a que sigan creando este tipo de espacios con gente conocida, con gente querida. Diego, muchísimas gracias a todos. Gracias por haber estado hoy acá. Podemos, si quieren, abrir los micrófonos, y para cerrar, Diego, no sé si querés decir alguna palabra más de cierre. Mira, yo estoy viendo acá los mensajes. Primero quiero agradecerte este espacio. Yo siempre le digo a mis estudiantes en las facultades que uno enseña porque aprende, y también me voy habiendo aprendido mucho en base a los comentarios, a las preguntas, son muy elogiosos, agradezco. Lamentablemente no tenemos una segunda parte, pero están preguntando. A mí me pueden encontrar en las redes. Instagram, Facebook, ponen Dr. Diego Bernardini, me encuentran, está mi mail. Y después contarles que, bueno, que ojalá, inclusive, Alan, creo que esto es algo que podemos trabajar juntos, la posibilidad, hasta antes de la pandemia, habíamos comenzado con una dinámica de grupos de diálogo y reflexión de la segunda mitad en Buenos Aires y también aquí en México. Eso es algo que espero poder retomar. Yo, si bien vivo en México, prácticamente viajo todos los meses a Buenos Aires, o viajaba hasta antes de todo esto. Y bueno, también estamos pensando, y esto, Alan, también te lo dejo en la agenda, la posibilidad de hacer pequeños cursos sobre temas específicos de la segunda mitad, porque es algo de lo que no se habla. Y en este diálogo que vos mencionabas, estamos acostumbrados al emisor, pero no estamos acostumbrados a escuchar al receptor. Y con las personas, a medida que cumplimos años, que nos hacemos mayores, es muy importante empezar a escuchar esos silencios, a escuchar esos temores, esa incertidumbre y esas inquietudes, y sobre todo escucharnos entre nosotros, los que estamos en la segunda mitad, para darnos cuenta, que espero que sea uno de los valores que aquí se lleven, que es que estamos todos más o menos en la misma, porque muchas cosas seguramente nos suenan familiares a todos. Así que mi agradecimiento muy fuerte, y ojalá esto sea el inicio de diálogo, de encuentro y de intercambio. Bueno, entonces, para ir cerrando, vamos a hacer dos cosas. Pueden, si quieren, abrir el micrófono para saludar los que se tienen que ir, y la veo ahí a María Elizalde, que agarró su guitarra y que siempre improvisa alguna canción de cierre, que también es un regalo que nos hace y que agradezco mucho. Así que los que quieren escucharla después a María o durante, pueden hacerlo. Para escucharla a María tenemos que tener los micrófonos apagados. Así que si quieren, abran los micrófonos. Gracias, Diego. Cerramos y la dejamos a María. Gracias. Muchas gracias. Muy bueno, Diego. Gracias. Gracias. Gracias por el aplauso, gracias. No, gracias. Bueno, como decía Alan, para que se escuche, tienen que volver a silenciar los micrófonos. Voy a compartir una canción de Jorge Drexler. Espero que les guste. Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda, y que sea lo que sea, todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé, yo llevo tu sonrisa como bandera, y que sea lo que sea, y lo que tenga que ser, que sea, y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pasen recibo mis primaveras, y
y la suerte está echada a descansar. Yo miraré tu foto en mi billetera y que sea lo que sea. Y el que quiera creer, que crea. Y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera y que la escuche quien la quiera escuchar. Ya está en el aire girando mi moneda y que sea lo que sea. Que sea lo que sea, y que sea lo que... Ya está en el aire girando, girando. Ya está en el aire girando, girando. Y que sea lo que sea. Ahora sí, micrófonos, aplausos para María. Espectacular, María. Gracias. Gracias. Bravo, bravo. Gracias. Divina la canción. Gracias. Linda. Hermoso. Buen fin de semana para Gracias, todos. Alan. ¿eh? Gracias.